Seguimos adelante aquí en Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre a Juan Castillo, es el vicepresidente, uno de los vicepresidentes del Frente Amplio. Juan, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, bien, bien. Me imagino por estas horas aquella asociación con el nombre del arquero o golero de Peñarol. ¿eh? Bueno, hay veces que la alegría va por barrio, hay veces que le debe tocar a él también. Le debe tocar a él que lo comparen con usted. Hoy decían, por ejemplo, igual que Juan Castillo, el golero salió tarde por su retraso aquí a la entrevista. Bueno, en una jornada que puede determinarse como histórica para el movimiento sindical, o sea, se está hablando de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, y allí se discute, se debate, no tanto lo que significa hoy la ley, sino la presión que ejerció el Zunca y el PIT-CNT sobre los legisladores oficialistas. Yo creo que sobre el Parlamento y sobre el sistema político en general fue la presión que existió, pero esta no es cualquier ley, no está peleando por una hora de licencia, no se está peleando por un 5% de aumento, se está peleando por el derecho a la protección a la salud y a la vida. Por tanto, yo creo, más allá de reconocer públicamente que ha habido una presión, y hoy mismo se está generando una presión de parte de los trabajadores movilizados en torno al Parlamento y la aprobación de la ley, hay una justificación muy fuerte, ¿no? ¿Y la presión está justificada desde su punto de vista, Juan, por este aspecto que usted menciona? Sí, yo lo he practicado, por lo tanto no me voy a desdecir de lo que he hecho toda la vida. Hasta ayer, hasta hace poco tiempo, el tema de la movilización vista desde el punto de vista de los trabajadores es el único instrumento que tenemos para hacer oír nuestra voz. Yo insisto con esto porque obviamente se ha debatido mucho y yo creo que se va a discutir mucho más todavía por delante en torno a la ley, las consecuencias de esta ley, pero antes de hablar de las consecuencias que puede tener una ley de este tipo, que se hable de las consecuencias que ha tenido no tener una ley que proteja la salud y la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Esto no es una ley solo para la construcción, no es una ley para el Zunca, es para proteger la salud y la vida de los trabajadores, pero fundamentalmente para establecer claramente en un aspecto de ley cuáles son las normas de salud, de seguridad que hay que cubrir, que hay que tener en cuenta en cualquier lugar de trabajo para cualquiera de los actores, porque en un lugar de trabajo no solo están los empresarios, también están los trabajadores que tienen que respetar y cumplir esas normas. Castillo, ¿y hoy no tenemos un tejido, un entramado que cubra esos aspectos? ¿No hay legislación? Porque están los empresarios que sostienen, primero, que se crea un delito para cualquier empleador, que esto puede llegar a provocar situaciones bastante complejas por aquello de la discrecionalidad a la hora de aplicar la ley. Y están los que dicen también claramente, ya existe reglamentación, regulación, legislación, lo que hay que hacer es hacerla cumplir. Existe, es cierto, mucha reglamentación y hasta muchos decretos. El peso de la ley, la figura de una ley es una figura mucho más importante y da instrumento a quienes tienen que después convertirse en la policía, de eso, los inspectores de trabajo, los inspectores de seguro. A ver, en el mundo hay algunas experiencias que dan por tierra con todo lo que han colocado como los aspectos más urticantes, ¿no? No solo el sector empleador, que en todo caso uno podría entenderlo más, hay muchos de medios de prensa escritos. Hoy los títulos son títulos ribombantes, ¿viste? El poder sindical pudo más que el poder legislativo, los sindicatos pudieron más que el gobierno. ¿Y no hay algo de eso, Juan? No, porque si usted está admitiendo claramente que hubo una presión, que se ejerció una presión sobre el Parlamento, sobre el sistema político para aprobar algo, porque además le quiero hacer una consulta. ¿Qué sucede? Y le estoy hablando en su condición de vicepresidente del Frente Amplio y también en su condición de calificadísimo ex dirigente sindical. ¿Qué sucede cuando un vicepresidente como Astori, que se caracteriza por ser una persona muy prudente, muy racional, dice que esto va a ser inconveniente porque no le da sostenibilidad en el tiempo? Las cámaras empresariales, 24 cámaras empresariales reunidas, ministros del oficialismo, sectores, ni que hablar de la oposición, y sobre todo juristas que dicen, esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cómo se pone ante eso? Tres cosas para darle tranquilidad, para quitar la alarma pública. Los empresarios tienen tanta cantidad de cosas para preocuparse de esto, que le saquen presión porque seguramente el comercio con la región, con el Mercosur, el tema de la economía debe ser un tema mucho más preocupante que una ley que proteja la vida de los trabajadores. Si los empresarios cumplen con las normas y con las leyes no van a tener ningún problema. Si cumplen con lo que dice la ley no tienen ningún problema. Ahora, qué lástima que protejan solo al que va a incumplir, porque el que incumple con las normas es un mal competidor desde el punto de vista del empleador y que pone en riesgo la vida de las trabajadoras y trabajadores
tiene como cualquier otro que pone en riesgo la vida de cualquier persona. ¿Ese es un planteo para Astori también, por ejemplo? No. Para Astori, para los compañeros del Frente Amplio que tienen dudas, para el resto del sistema político, los partidos políticos de la oposición, que nunca acompañaron un proyecto de este tipo, para los sectores empleadores, para todo el que tenga dudas sobre esto, vamos a decir por lo menos tres cosas. Primero, en el resto del mundo hay experiencia de tener leyes prácticamente con la misma redacción, fundamentalmente el artículo 1, que comenzaron a aprobarse. Acá en América fue Perú, en el año 2011, que aprobó una ley de este tipo. Acá vinieron dirigentes sindicales promoviendo que tenían ese derecho y explicándonos a nosotros cuando ya estábamos en la pelea para tener una ley de este tipo. Y no me digan que Ollanta Humala es un ultraizquierdoso, es un revolucionario. Nada más lejos de una posición de este tipo de un gobierno de izquierda como el Uruguay, ¿no? Y lo hizo el gobierno de Ollanta Humala, se está aprobando y no se fundió el país, no huyeron los empresarios, no cayó. Lo único que se está notando ahora en Perú, se redujo los accidentes de trabajo. Eso está demostrado. Eso está demostrado. En España exactamente lo mismo, lo hizo el gobierno de Zapatero. A ver, el gobierno de Zapatero hace más de 15 años atrás aprobó una ley de esta característica. Y las estadísticas últimas, no sé las primeras, las últimas, han dicho que el siniestro, los accidentes de trabajo, han bajado al 50%. ¿No? Después sí las consecuencias, pero el 50% se redujo. Es una primera parte. Segundo, los que dicen que hay constitucionalistas, que abogados, que legítimamente han dicho públicamente, y yo he leído informes. Sí, que es un desastre, dijo Rizzo, por ejemplo. Que es un desastre, que esto no prevé nada, que esto puede ser constitucional. También hay otros constitucionalistas, ya que nombraste a Rizzo, nombro a Corseñac, a Chargoña, nombro abogados muy conocidos, abogados laboralistas, constitucionalistas, que dicen de que esta norma no viola ningún aspecto de la Constitución. Yo conozco, no de memoria la Constitución, pero el artículo 7 habla de la protección de la vida que tiene la obligación cualquier gobierno. El artículo 53 no solo te da el derecho al trabajo, sino que el derecho a asegurarte la salud en el trabajo para cualquier gobierno. Ahora, ya lo dice la Constitución. Claro, las cámaras empresariales, cuando advierten a la opinión pública de estos aspectos, también contemplan eso que es humano, la protección a la vida del trabajador. Dice, compartimos el objetivo de trabajar por prevenir los accidentes laborales, no obstante, el presente proyecto no cumple con el fin perseguido en este sentido de bajar la siniestralidad. Bueno, vamos a verlo. Si ellos están seguros de eso y los trabajadores están seguros del reclamo que están haciendo y ahora se va democráticamente a aprobar en el Parlamento una norma. Antes no existía y teníamos, un promedio de 14.000 accidentes laborales por año, creo que 4.000 de los trabajadores y trabajadoras quedan mutilados con algún problema de salud permanente, nos cuesta entre 50 y 60 trabajadoras y trabajadores muertos. Bueno, vamos a medirlo, vamos a ver si eso es efectivamente así. Ninguno es tan tonto como para colocar una ley que nos reste posibilidad en vez de mejorar las condiciones, ¿no? ¿Es democrático este momento que se vivirá hoy en el Parlamento en atención a precisamente lo que se señalaba? Primero, ¿el Frente Amplio declaró como asunto político, digamos, este tema? Democrático es, porque lo está aprobando el Parlamento. Claro. Mira, pero además, el Frente Amplio no declaró asunto político porque ningún sector político que integra el Frente Amplio ha pedido libertad de acción y ningún otro sector pidió que entonces hubiera una norma. Más allá de los pronunciamientos de Rubio, de Nino Noboa y de Astori, por ejemplo. Ningún sector pidió formalmente que esto se reconsiderara. No, al contrario, por unanimidad del Frente Amplio. A ver, que se entienda bien, Daniel, lo que digo. Unanimidad del Frente Amplio, todos los sectores y todos sus integrantes querían una ley que protegiera la vida y la salud de los trabajadores. Eso sí. Eso ya está en contra de lo que los empleadores requieren, que no quieren ninguna ley. ¿Y dilatar la aprobación, Juan? Bueno, ya se dilató. Esta norma se viene discutiendo durante unos cuantos meses en el debate parlamentario, se aprobó en diputados, se iba a aprobar el 11 o el 12 de marzo, se pidió una semana más de tiempo. Había un aspecto que aparentemente, de acuerdo a algunos legisladores y del sector de Danilo Astori, que señalaban que con el concepto o con el aditivo omisión deliberada se blindaba el proyecto. ¿Por qué no esperar por eso? Vos sabés que sí, lo han dicho, lo han argumentado, y otros sectores dicen que lo único que hace es confundir más una redacción, porque ¿qué es omisión deliberada? Que yo esté defendiendo la existencia de una ley o de una norma que proteja la vida y la salud de las trabajadoras o trabajadores en su lugar de trabajo, no quiere decir como contraparte que yo esté
pensando que deliberadamente los empresarios nos mandan a matar. Yo no estoy pensando eso. Entonces, ¿por qué en un delito de peligro, que no es esta una ley de esa misma característica? O sea, las leyes de delito de peligro hay varias, ninguna dicen que tiene que haber omisión deliberada. A ver, delito de peligro, la contaminación del agua. Cualquiera que contaminara, echar un producto, cualquier cosa que contaminara el agua para la salud de la población, tiene riesgo de pena de cárcel. Y no dice si fuera una omisión deliberada para colocar eso. En el delito de incendio, cuando estamos prohibidos hacer un asado en los parques, en las plazas, entre diciembre y febrero, por el riesgo que tiene verano los incendios, nadie dice que deliberadamente, porque ¿qué es el término desde el punto de vista penal deliberado? A ver, siempre yo creo que se están jugando, se está hablando de ese tipo. Vamos a vulgarizar un poco el tema, si me permite, Juan, e instalemos una situación doméstica común. Un albañil al que le pido que me revoque una pared, se sube a una escalera, le viene un mareo, se cae, no tiene casco, no tiene, digamos, pero se cae a una altura mínima y tiene un daño importante. Allí entonces cualquier persona que contrate un albañil o que ese albañil esté tercerizado, ¿va a tener problemas con esta ley? Los que están defendiendo la ley, los que trabajaron, yo no estoy en el Parlamento, ahora no estoy en los sindicatos peleando eso, pero admiten claramente de que esto no es una ley pensada y concebida para el trabajo doméstico. Se ha hecho hasta terrorismo con eso, no, porque ahora cualquiera, el señor y doña María, que en el fondo de la casa tengo... No es una ley pensada en esta característica, por favor. Prácticamente no existen denuncias laborales de ese tipo, pero para la tranquilidad y para la seguridad de que no haya ni terrorismo ni miedo en estas cosas de lo que están defendiendo la clase obrera actualmente, todavía queda el aspecto de la reglamentación de la ley, que todas aquellas cosas que no estén claras a quién toca, a quién abarca, en qué condiciones, lo va a tener que decir la reglamentación de la ley. Esto es para la construcción, entonces. No. A ver. No, esto es para el mundo del trabajo en general, particularmente para los grandes centros de concentración de trabajadores, que no donde Bien. se generan más accidentes. Allí... Tampoco tiene riesgo si alguien se cae de un caballo, como se ha dicho, ¿no? Esto no. Digo, hay que buscar la forma, de la misma manera que algunos querían blindar la ley para que no se declare inconstitucional, cosa que todos queremos, que no sea una ley que dentro de 2 o 3 meses se declare inconstitucional. Claro. Lo que hay que buscar es por la vía de la reglamentación que sea una ley que se pueda aplicar. Vázquez, ¿qué postura asumió? Porque se ha señalado que fue el Frente Amplio a decirle, muchachos, vamos a tener cuidado con esto, vamos a tratar de evitar que sea declarada inconstitucional y que no se dé esa circunstancia donde se dé un paso para adelante y 3 para atrás. Claro. ¿Fue así? No fue así. Yo ayer a los medios de prensa, al menos que sobre la noche me llamaban, me daba mi versión, porque por varias cosas, ¿no? Hay algunas cuestiones. Yo lamento que haya salido alguna de las intervenciones de Tabaré Vázquez en una reunión que estaba prevista ordinariamente, que se hace con el equipo de la presidencia, que se está haciendo igual también con Constanza Moreira para ir monitoreando la campaña electoral de las elecciones internas. Que lamenta la filtración. ¿Cómo? Lamenta la filtración que hubo. Lamento que alguno de nosotros haya filtrado esto para afuera, no sea santo de qué, porque fuera del estribo es como si ahora terminara una nota, nos estamos parando, fuera de cámara yo te hago un comentario y ese pasa a ser el centro de la discusión. Es cierto que Tabaré Vázquez dijo al final de la discusión de ayer, de 1 hora y poco de reunión, que había emitido una opinión en Salto, en el departamento de Salto, en una gira, en actividades, que estaba de acuerdo con que hubiere una ley que protegiera la salud y la vida de los trabajadores. Él habló allí de 2 cosas puntuales, una ley que necesita premura, que necesita estar aprobada cuanto antes, y que sea perdurable, que sea una ley que transcurra con el paso del tiempo y que no sea declarada inconstitucional. Y bueno, esta era una cosa que sí se podía afirmar, luego salieron varios trascendidos de varias cosas. Él lo único que agrega, pero siempre fue una conversa que a mí no me parece leal que se hubiera trasladado públicamente, es que dice, bueno, si pasara algo de que no reúne todas las condiciones que alguno de nosotros quisiera, yo ofrezco, en caso de ser electo y en caso de ser gobierno, la posibilidad de mejorar los contenidos de la ley, cosa que debe seguir estando en pie. O sea, hasta para los detractores de esta ley, si hay alguna cosa que ajustar después de una evaluación, bueno, se ajustará con el tiempo. Hubo deslealtad en la reunión. Bueno, yo considero... Lo acaba de decir, digo, tomo sus palabras. Sí, yo considero de que quien dice cosas, porque uno opina libremente y públicamente, no todas las cosas que se opinan dentro de un ámbito son trasladables. ¿Cuánta gente estaba en la reunión? Éramos pocos. Y no estaba la abuela, éramos pocos.
¿Le preocupa eso? ¿Sabe que preocupa. Richard Reed fue el que comentó en algún momento que faltaba fraternidad, tanto en el movimiento sindical como en el propio Frente Amplio? No, esto no es un problema de fraternidad. A ver, fraterno es defender una idea, discutirla con pasión, pero saber que no sos mi enemigo, tener bien claro las cosas. Uno puede discutir con fraternidad porque no siempre andás enojado toda tu vida. Yo en todo caso creo que tener una altura mínima de compromiso de que no todo lo que debatas y discutas es para andar ventilando después en los medios de comunicación, porque además no le haces ningún bien a nadie. ¿A santo de qué incluir a Tabaré Vázquez en este debate, en esta discusión que es de la gestión parlamentaria actual, de la fuerza política actual que estamos teniendo ahora? Ahora, Juan, ya que está planteado el asunto, Tabaré no les dijo, vamos a frenar esto en el Senado. No hubo... En ese sentido no hubo una recomendación. No pidió que se frenara la ley, no pidió que se la corrigiera, que se la enmendara. No pidió este concepto, ofreció, por ejemplo. Ofreció esto de la omisión deliberada no lo planteó como posibilidad de que fuera incorporado. Tajantemente no. Yo no escuché eso y estaba en la misma reunión. Bueno, dice usted que no falta, digamos, fraternidad, que el intercambio debe darse en el Frente Amplio. ¿Cómo influye el factor Constanza en esta campaña? Esperemos que positivamente, esa es la idea. ¿Y hasta ahora cómo lo evalúa usted? Bien, vos sabés que... Me parece que después del bien viene coma, pero... No, al contrario, bien porque yo he estado compartiendo más actos de la campaña de Constanza que de Tabaré, porque los dos son candidatos en igualdad de condiciones dentro del Frente Amplio, ¿no? Esa fue la aprobación del Congreso, no había candidato favorito, candidato mayor o candidato oficial, sino que ambas partes, y Tabaré Vázquez también lo aceptó, fueran en igualdad de condiciones que se aprobaran en el ¿Y cuando está Congreso. escuchando los actos de Constanza y le pega a Tabaré y a Mujica? Pero no, yo no escuché que le pegara. A ver, que hay críticas, que hay algunas cosas sobre el sí, puede haber, cada dirigente político en cada acto... Eso de los acentos es interpretar el programa, pero asumo. Está bien, puede ser, y puede ser todavía, y tienen derecho que el periodista, en tanto más sagaz, cuando hizo algún gesto, alguna guiñada, entienda que está diciendo, está bien, puede entenderse, pero es una etapa muy democrática. Yo espero que le haga bien al Frente Amplio, a los efectos de que el Frente Amplio ya es una sola fuerza política electoral, tiene un solo programa, ahora decidamos entre todos quién va a ser la candidata o el candidato. Juan, no nos queda más tiempo, simplemente algunos comentarios muy puntuales. ¿Cómo se define la candidatura a la vicepresidencia, la fórmula presidencial? La fórmula, los pasos es que el 1 de junio estamos tomando la decisión de quién de los dos es el que tiene la mayoría. Eso está resuelto, Acto posterior, existe la necesidad de convocar a un plenario nacional del Frente Amplio, es el organismo máximo de dirección. Demora como 2 o 3 semanas, se tiene que estar pensando que esto no va a definirse antes de finalizar junio, por ejemplo, y se va a llegar ahí con propuestas concretas. ¿Qué tipo de propuestas? Sí. La que por consenso de todos los sectores adoptare la estructura interna del Frente Amplio. ¿Y las autoproclamaciones cómo son observadas? Lícitas. Por ejemplo, yo creo que puedo ser un buen vicepresidente. Cualquiera puede soñar con ser vicepresidente. Usted ha sido mencionado. Es una broma. Pero además ha sido mencionado usted, Marina Arismendi. Pero ha dicho Lucía Topolansky, bueno, sí, el partido lo quiere, yo acá estoy. También. Sendic. Raúl Sendic, Marina Arismendi, es cierto, como tú decías, Lucía Topolansky y Mónica Javier ha sido nombrada. Hay una suerte de ir manejando muchos nombres, en serio, que era broma totalmente el mío, pero, a ver, lo cierto es que hay que buscar consenso entre todos los sectores y hacer una propuesta concreta. Puede ocurrir que no lleguemos con una propuesta de un nombre. En todo caso, bueno, habrán 2, 3 o 4 nombres. Si llegáramos a esa situación, la idea es discutir junto con el que resultare ganador, Constanza o Tabaré, y ofrecerle que de esa lista de nombres pueda encontrar el mejor compañero de fórmula por diversos aspectos, por complementarse, por entenderse. Bueno, lo va a decir Vázquez, en principio, de acuerdo al escenario actual, digo, ¿no? En la coyuntura actual, si esta tendencia de voto sigue así, se decidirá esa forma. Después, más adelante, si le parece, vamos a convocarlo nuevamente para que hablemos del tema de la inflación y esto de los precios controlados. ¿Le llena el ojo al PIT-CNT esta decisión del gobierno? Vamos a ver qué dice el PIT-CNT, acuérdate que yo no estoy más, pero yo trabajé desde el PIT-CNT, yo estuve con este trabajo cuando el director de OPP era Enrique Rubio,
y ahí íbamos con propuestas. Me acuerdo que nos tocaba ir con Fernando Pereira y con otros compañeros más a colocar y acordar con el sector empleador, con los empresarios, qué cantidad de artículos se mantenían a qué precio. Yo creo que es una buena cosa, no la única, la rebaja de tarifas públicas en algunos casos puede decidir, pero ojalá que podamos resolver este problema. Bien, de inflación. ustedes ponen el énfasis en la especulación, ¿no? En la intermediación muchas veces. Allí hay un problema. Muchas gracias, Juan. Que anden bien. Muy amable. Juan Castillo, vicepresidente del Frente Amplio. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Y allí se discute, se debate, no tanto lo que significa hoy la ley, sino la presión que ejerció el Zunca y el PIT-CNT sobre los legisladores oficialistas. Yo creo que sobre el Parlamento y sobre el sistema político en general fue la presión que existió, pero esta no es cualquier ley, no está peleando por una hora de licencia, no se está peleando por un 5% de aumento, se está peleando por el derecho a la protección a la salud y a la vida. Por tanto, yo creo, más allá de reconocer públicamente que ha habido una presión, y hoy mismo se está generando una presión de parte de los trabajadores movilizados. Porque están los empresarios que sostienen, primero, que se crea un delito para cualquier empleador, que esto puede llegar a provocar situaciones bastante complejas por aquello de la discrecionalidad a la hora de aplicar la ley. Y están los que dicen también claramente, ya existe reglamentación, regulación, legislación, lo que hay que hacer es hacerla cumplir. Existe, es cierto, mucha reglamentación y hasta muchos decretos. El peso de la ley, la figura de una ley es una figura mucho más importante y da instrumento a quienes tienen que después convertirse en la policía de eso, los inspectores de trabajo. Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre a Juan Castillo, es el vicepresidente, uno de los vicepresidentes del Frente Amplio. Juan, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, bien, bien. Me imagino por estas horas aquella asociación con el nombre del arquero o golero de Peñarol. ¿Eh? Bueno, hay veces que la alegría va por barrio, hay veces que le debe tocar a él también. Le debe tocar a él que lo comparen con usted. Hoy decían, por ejemplo, igual que Juan Castillo, el golero salió tarde por su retraso aquí a la entrevista. Bueno, en una jornada que puede determinarse como histórica para el movimiento sindical, o sea, se está hablando de la aprobación de la ley de responsabilidad penal del empleador. Una ley de este tipo, que se hable de las consecuencias que ha tenido no tener una ley que proteja la salud y la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Esto no es una ley solo para la construcción, no es una ley para el Zunca, es para proteger la salud y la vida de los trabajadores, pero fundamentalmente para establecer claramente en un aspecto de ley cuáles son las normas de salud, de seguridad que hay que cubrir, que hay que tener en cuenta en cualquier lugar de trabajo para cualquiera de los actores, porque en un lugar de trabajo no solo están los empresarios, también están los trabajadores que tienen que respetar y cumplir esas normas. Castillo, ¿y hoy no tenemos un tejido, un entramado que cubra esos aspectos? ¿No hay legislación? En torno al Parlamento y la aprobación de la ley, hay una justificación muy fuerte, ¿no? ¿Y la presión está justificada desde su punto de vista, Juan, por este aspecto que usted menciona? Sí, yo lo he practicado, por lo tanto no me voy a desdecir de lo que he hecho toda la vida. Hasta ayer, hasta hace poco tiempo, el tema de la movilización vista desde el punto de vista de los trabajadores es el único instrumento que tenemos para hacer oír nuestra voz. Yo insisto con esto porque obviamente se ha debatido mucho y yo creo que se va a discutir mucho más todavía por delante en torno a la ley, las consecuencias de esta ley, pero antes de hablar de las consecuencias que puede tener